Hola a todos, mi nombre es Carolina Espina, soy químico farmacéutico y me desempeño como referente de farmacia en el Servicio de Salud Araucanía Norte. ¿Ya? El día de hoy vamos a ver una presentación para ustedes que están viendo el tema de la tuberculosis, ¿verdad? Se están formando como monitores, que tiene que ver con la farmacovigilancia y reacciones adversas a este tratamiento, a los fármacos más prevalentes. ¿Ya? La idea aquí, bueno, es como hacer un resumen de los principales fármacos, porque en realidad se pueden utilizar mucho más en este tipo de tratamiento, pero para que ustedes tengan una visión de la importancia de detectar eventos adversos asociados a este tipo de tratamiento en este tipo de pacientes. Les voy a compartir la presentación. Ya. Entonces, dentro de los contenidos que vamos a ver el día de hoy son los fármacos antituberculosos, las reacciones adversas más frecuentes, la farmacovigilancia y cómo ustedes podrían notificar este tipo de reacciones adversas. Entonces, como introducción, ¿verdad? El tratamiento de la tuberculosis es importante tanto para preservar la salud del paciente como para prevenir la propagación de la enfermedad entre la población. La terapia farmacológica que ha demostrado más eficaz consiste en la asociación durante 2 meses de isoniazida, rifampicina, piracinamida, seguida durante otros 4 meses con los dos primeros, que serían la isoniazida y la rifampicina. En general estos tratamientos son bien tolerados, pero pueden producir algunos efectos secundarios y que estos efectos secundarios, a pesar de que son poco prevalentes, pueden llegar a ser graves, incluso letales. Por eso es importante reconocer estas reacciones adversas para después poder manejar al paciente y ver qué alternativas podríamos utilizar en su tratamiento. La frecuencia de reacciones adversas. La verdadera frecuencia de estas reacciones adversas o estos eventos asociados a estos fármacos es desconocida, ya que por lo general no se notifica, entonces no se reporta. Acá hay un componente que al paciente le da miedo, ¿verdad? A veces comentar este tipo de reacciones adversas, tiene este tipo de miedo al delantal blanco, no lo realizan y esto afecta directamente a la adherencia de este tipo de tratamiento. Después los pacientes no llegan a retomar sus tratamientos, nunca más llegan a los controles, entonces cuesta mucho que el paciente se adhiera con este tipo de reacciones si no lo notifican. Entonces, en la práctica resulta común que la mayoría de los pacientes presenten efectos adversos que complican el curso del tratamiento. En la literatura se ha descrito tasas de hasta un 80% que los pacientes sometidos a este tipo de tratamiento y que han tenido que modificar parte de su régimen o de su pauta terapéutica en más de la mitad de estos casos, ¿ya? Entonces, un problema asociado a los esquemas con múltiples drogas utilizados en el tratamiento de la tuberculosis es el hecho de que varios de estos fármacos comparten efectos adversos y toxicidad, lo que dificulta determinar cuál de ellos puede ser el responsable. Puede ser el responsable uno de ellos o el conjunto de ellos, pero es difícil atribuirle una sola causa porque todos son tóxicos. Y aquí lo importante que quiero que se queden es notificar, ya realizar la notificación oportuna al equipo de TBC de los establecimientos o al químico farmacéutico encargado de farmacovigilancia para poder tener alerta de lo que está ocurriendo. Dentro del tratamiento de la tuberculosis nosotros encontramos múltiples fármacos. Por ejemplo, además de la isoniazida, rifampicina, piracidamida, etambutol y streptomicina, que son de primera línea, y son de primera línea debido a que son menos tóxicos que los otros, encontramos, por ejemplo, la canamicina, amicacina, moxifloxacino, etenamida, etc. Es una lista que está aquí a mano izquierda de la presentación, pero los más utilizados son los que están aquí a mano derecha, que son los de primera línea por su tolerancia. Entonces, la isoniazida, que es de primera línea y es la más utilizada tanto para la quimioprofilaxis como para el tratamiento diario, y la isoniazida es un bactericida. Nosotros debemos reconocer que encontramos unos bacteriostáticos o bactericidas. El bacteriostático es aquel que no destruye el microorganismo, pero sí detiene su crecimiento,
Y el bactericida en la práctica provoca la muerte de este microorganismo, ¿ya? Entonces, acá nosotros cuando hablamos de la isoniazida, hablamos de que es un bactericida, ¿ya? Se absorbe adecuadamente por vía oral, pero este proceso puede verse alterado por los alimentos o ácidos que contengan aluminio. Entonces, difunde a través de todos los tejidos y se metaboliza a nivel del hígado. ¿Qué es lo que quiero que se queden con esto? Que los pacientes que están con isoniazida no debiesen utilizar antiácidos ya en su tratamiento. Por eso preguntar bien cuáles son los tratamientos concomitantes que están a la par de su tratamiento con tuberculosis. Algo importante además es evitar el uso concomitante de paracetamol con la isoniazida. ¿Y por qué debemos evitar esta mezcla? Nosotros sabemos que el paracetamol es uno de los medicamentos que más se utilizan en la práctica clínica. Se dan de manera crónica, por ejemplo, a pacientes con artrosis para sus dolores. Entonces, la isoniazida es un inductor del sistema enzimático del paracetamol, del sistema enzimático CYP2E1, que es el responsable de su metabolismo y de la generación de metabolitos hepatotóxicos del paracetamol. Entonces, se conocen casos de hepatotoxicidad grave en pacientes a los que se le administró de manera concomitante la isoniazida y el paracetamol. Y sabemos que los pacientes en realidad consumen mucho paracetamol, incluso a veces lo compran por su cuenta, no necesariamente lo van a retirar en algún establecimiento. Entonces, consultar bien cuáles son los medicamentos concomitantes y si están interfiriendo en el metabolismo hepático de estos medicamentos, porque podría resultar en una toxicidad hepática en este caso, ¿ya? O en una insuficiencia hepática, que es el peor de los casos. Eso con la isoniazida, que es el más utilizado. Después tenemos la rifampicina, que es un bactericida, ¿ya? Si es bactericida, entonces provoca la muerte del microorganismo, es de amplio espectro, su absorción no se ve alterado por los alimentos, pero también es un inductor enzimático hepático. Entonces, al ser un inductor enzimático hepático del sistema citocromo P450, va a disminuir los niveles sanguíneos de otros fármacos, por ejemplo, anticoagulantes fumarínicos, hipoglicemiantes orales, digitálicos, antiarrítmicos, anticonceptivos, etc. Entonces, si una paciente, por ejemplo, una mujer en edad fértil, está en tratamiento con tuberculosis, está con rifampicina y a la vez está administrándose o consumiendo anticonceptivos, hay que hacer la consulta porque eventualmente no estarían haciendo efecto estos fármacos, ¿ya? Entonces, tener cuidado con la rifampicina y los tratamientos concomitantes, que son los fármacos que les puse a continuación. La piracinamida, que es otro fármaco de primera línea, bueno, es un profármaco que necesita ser hidrolizado por la enzima propia de la Mycobacteria tuberculosis para convertirse en el ácido piracinoico. Su mecanismo de acción no es muy bien conocido, se absorbe bien por vía oral y se distribuye a todos los tejidos, incluyendo el líquido cefalorraquídeo. También es metabolizado a nivel hepático, igual que los otros fármacos, y excretado en la orina y las heces. El etambutol, fármaco de primera línea, a diferencia de los otros fármacos, es un bacteriostático, que significa que detiene el crecimiento o la proliferación de estos microorganismos, ayuda a prevenir la aparición de resistencia a otros fármacos, porque estos fármacos producen mucha resistencia y después por eso los médicos tienen que hacer combinaciones con otro tipo de medicamentos para evitar la resistencia a este tipo de tratamiento y que pueda realizar algún efecto. Se inhibe la síntesis de la pared de los bacilos a través de la interferencia, ¿verdad?, con precursores del ácido micólico. Se absorbe bien vía oral, difunde bien a los tejidos, incluso al líquido cefalorraquídeo, y también es metabolizado en el hígado. La streptomicina, que es otro de los grupos de fármacos de primera línea, también es un bactericida. Al ser bactericida, entonces, provoca la muerte del microorganismo, actúa a nivel extracelular, interfiere en la síntesis proteica y se usa por vía intramuscular. Entonces puede penetrar meninges inflamadas y se metaboliza principalmente a través de la orina. Acá les coloqué un resumen de los principales fármacos de primera línea. Lo que quiero que se queden
es, por ejemplo, con el caso de la isoniazida, que es el más utilizado, este va a interaccionar con la fenitoína. La fenitoína se utiliza como un anticonvulsivante, entonces ojo con pacientes epilépticos que además estén en tratamiento con la isoniazida, ¿ya? Ojo también con pacientes que tengan un daño hepático previo. Esta tablita se las dejo ahí de resumen porque están las dosis utilizadas y les puede servir para recordar si es bactericida o si es bacteriostático. Eso por una parte con la clasificación y su resumen. Las reacciones adversas más prevalentes, lejos, es el daño hepático de este tipo de fármacos. Siempre hay que evaluar las transaminasas, evaluar cómo se está llevando a cabo este tratamiento. Podrían causar posibles hepatitis con el uso de isoniazida y el uso concomitante con esta mezcla o este conjunto de fármacos. Pero lejos la hepatitis o daño hepático es la reacción adversa más prevalente. Obviamente vamos a encontrar dolores de cabeza, náusea o reacciones alérgicas, fotosensibilidad, pero el más prevalente son las hepatitis o daño hepático o incluso insuficiencia hepática, entre otros. ¿Ya? Eso es lo más prevalente. Entonces, si sabemos que el daño hepático es lo más prevalente, ¿cuáles van a ser nuestros grupos de riesgo o a dónde debemos tener más cuidado? En ancianos desnutridos, porque vamos a tener que hacer un ajuste de dosis, alcohólicos hepatópatas, ya alcohólicos que ya tengan un daño hepático previo, insuficiencia renal crónica, infecciones o también patologías como VIH, anemia, diabetes, antecedentes familiares de reacciones adversas, por ejemplo, a algunos tipos de antibióticos, y obviamente en pacientes que tengan otro tipo de enfermedades concomitantes o enfermedades crónicas, porque van a tener un cóctel de medicamentos, son pacientes polifarmacia y estos medicamentos de por sí interactúan entre sí. Podrían potenciar ciertos problemas o ciertas reacciones adversas o inhibir el efecto de otros fármacos, como lo habíamos mencionado recién, por ejemplo, los anticonceptivos. Acá actualmente hay muchas plataformas digitales donde uno incluso puede colocar todos los medicamentos y ver si interactúan entre sí. Es difícil aprenderse todas las interacciones, todas las reacciones adversas, porque son muchos fármacos y hay mucha interacción entre sí. Pero sí tener ojo con la medición de las transaminasas y con lo que el paciente les refiere a ustedes, porque la bibliografía tiene cierto tipo de reacciones adversas, pero los pacientes también podrían tener otras que no estén en la bibliografía. Entonces, ojo con lo que el paciente les va a referir a ustedes. Si se fijan, vimos el tema de las reacciones adversas bien resumido, ya bien general, pero como queremos, yo quiero meterle el tema del bichito de que notifiquen este tipo de reacciones adversas, les voy a hablar sobre la farmacovigilancia y sospecha de reacciones adversas, porque esto se hace en nuestro país. Que no se notifique mucho, eso es otro problema, pero esto está implementado. Hay una norma técnica que es la 140 del Ministerio de Salud. Entonces, la Organización Mundial de la Salud define la farmacovigilancia como las ciencias y las actividades relativas a la detección, evaluación, comprensión y prevención de efectos adversos de los medicamentos o cualquier otro tipo de problema relacionado con ellos. El alcance de la farmacovigilancia ha crecido notablemente y ahora se incluye algunos de los siguientes dominios. Por ejemplo, errores de medicación, falsificaciones o calidad inferior de los medicamentos, falta de eficacia de los medicamentos, mal uso o abuso de los medicamentos, interacciones entre estos medicamentos. También, por ejemplo, dentro de la farmacovigilancia podríamos mencionar errores de la administración. Es muy común, por ejemplo, encontrar que a los pacientes de los mismos establecimientos que puedan ocurrir errores de administración. Entonces, también es importante todo eso, lo que nosotros encontremos relacionado con los fármacos, notificarlo, ¿ya? No solamente el evento adverso en sí, sino que todo lo que yo ya les mencioné anteriormente.
¿Y cómo se define una reacción adversa a un medicamento? Es todo efecto de un medicamento que es perjudicial y no deseado y que ocurre a dosis usadas con fines terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico. Entonces, todo aquello que el paciente le refiere a ustedes, alguna molestia en particular, debe ser notificado para que nosotros como país o como servicios de salud podamos evaluar la prevalencia y la causalidad de estas reacciones adversas. Si no se notifican, no tenemos antecedentes locales, no tenemos antecedentes de nuestros pacientes chilenos con estas reacciones adversas. Por eso es importante notificar y luego evaluar causalidad, ¿ya? La causalidad puede ser evaluada por el mismo equipo de tuberculosis, por el químico farmacéutico en apoyo también con los médicos, pero para poder realizar esto es importante el trabajo del equipo de salud. Entonces, ¿por qué es necesaria la farmacovigilancia? En las fases de precomercialización de un medicamento, nosotros sabemos que se hacen estudios y todo lo que se ha visto, incluso ahora con el tema de las vacunas del COVID, pero no sabemos, tenemos muy poca información de su futura efectividad, ¿ya? O de su seguridad, porque se hacen estudios en pacientes restringidos, con un número acotado, pero ¿qué pasa cuando este fármaco se distribuye o se comercializa? Nosotros encontramos pacientes de todas las edades, pacientes con diferentes pesos, de diferente etnia, entonces reacciones adversas, por ejemplo, que puedan ocurrir en países europeos van a ser muy distintas a las que ocurran en nuestro país. De ahí la importancia de notificar para tener nosotros antecedentes locales o de nuestro tipo de población. Entonces, la información en animales, nosotros sabemos que antes de comercializar un fármaco siempre se hacen estudios en animales, es insuficiente para predecir la seguridad del fármaco en humanos, ¿ya? En los ensayos clínicos los pacientes son seleccionados, son acotados, las condiciones son muy diferentes a la práctica clínica, a ellos se les hace seguimiento, la información a menudo no es completa sobre las reacciones adversas graves, son infrecuentes y hay grupos especiales que, aunque no hayan sido probados con ellos, se les debe administrar igual. Por ejemplo, niños, embarazadas, ancianos o pacientes con patologías concomitantes. Por ejemplo, ¿qué pasa con un paciente que tiene VIH y utiliza este tipo de fármaco? No hay estudios. Entonces, de ahí la importancia de notificar y de dar mayor información a los establecimientos. Como yo les decía, esto está regulado en nuestro país, se realiza poco, pero está normado. Ya aquí nosotros hablamos de la norma técnica 140. Entonces, ¿cuál es el marco legal para hacer una buena notificación? Entonces, el Decreto Supremo del año 2010 del MinSal aprobó el Reglamento del Sistema Nacional de Control de Productos Farmacéuticos de Uso Humano y establece a los profesionales de la salud y los titulares de los registros sanitarios de medicamentos registrados en el país la obligación de notificar todas las sospechas de RAM. Es para todos los pacientes, para todos los profesionales de la salud. Esto no está restringido a farmacéuticos, médicos, no, para todos los profesionales de la salud. Y bueno, todo esto aparece en la norma técnica 140. Entonces, el marco normativo respecto a estas notificaciones pueden ser todos los profesionales de la salud. Debemos notificar con criterios de prioridad. Por ejemplo, la idea es que a veces pueden llevar muchas notificaciones, pero vamos a notificar quizás la más prevalente y la más grave. Debemos conservar esa documentación para poder hacer el seguimiento a ese paciente y colaborar con información adicional. Por ejemplo, un paciente podría tener dicha reacción adversa a un fármaco, pero resulta que no es por el tratamiento en sí, sino que fue que ese tratamiento interaccionó con una alimentación que él no debía consumir, interaccionó con otro tipo de fármacos que él no le avisó a su médico que estaba tomando. Entonces hay que investigar bien por qué se provocó esa reacción adversa. Y los centros asistenciales entonces van a recolectar, notificar en plazos y registrar. También van a recibir y difundir información de seguridad. Recordemos que todo esto tiene que ver con la seguridad del paciente, ¿ya? Y evaluar riesgo-beneficio, ¿ya? ¿Qué es mayor el beneficio o el riesgo al tomar o consumir este tipo de fármaco?
Y por resolución debe haber en todos los establecimientos de salud un encargado de farmacovigilancia. Este encargado va a consolidar todas estas notificaciones y las va a finalmente a subir a una plataforma al Instituto de Salud Pública. Entonces, ¿cómo es el flujo? Ya aquí de manera resumida, nosotros vamos a detectar una reacción adversa a medicamento. Independiente que no sepamos su causalidad, debemos notificarla igual. A través de nuestros establecimientos asistenciales, vamos a llenar un formulario. Todo esto ahora está en línea. Antiguamente, hace unos 10 años atrás, era puro todo de papel. Ahora todo esto está en línea. Nosotros les vamos a notificar, si ustedes están en apoyo con estos pacientes, les van a notificar al encargado de farmacovigilancia de cada centro. Deben preguntar quién es. Él va a gestionar, validar la información, revisar la ficha clínica. Y vamos a elaborar este formulario de sospecha, porque no sabemos a qué se debe. Como yo les dije, una reacción adversa se puede dar por la alimentación, por un componente genético, porque se tomó un medicamento que no debía, etcétera. Intoxicación. Entonces, vamos a formular una sospecha, porque no estamos seguros, todavía no está aprobada esa reacción. Es a través de una plataforma que se llama RedRAM. Actualmente el Instituto de Salud Pública tiene una plataforma que se llama RedRAM, está todo en línea y uno coloca todos los datos del paciente a través de esta página. Luego el Instituto de Salud Pública cada cierto tiempo, no sé, unos 6 meses, elabora boletines con las reacciones adversas o los medicamentos más prevalentes en nuestro país, y eso a nosotros nos sirve de apoyo, de alerta para tener atención en este tipo de fármacos. Y finalmente el Instituto de Salud Pública quien recaba todo este tipo de información. Ahí está de manera resumida. Pero, entonces, para recordar, lo importante es que ustedes tengan conocimiento que existe esta plataforma, que existe la farmacovigilancia y la norma técnica 140, y que ustedes pueden apoyar en este tipo de notificaciones. Y como van a estar cerca de los pacientes con tuberculosis, tratar de hacerles entrevistas más exhaustivas, más cercanas, porque muchas veces por miedo ellos no dicen la totalidad de fármacos que toman, a veces no se toman todos los medicamentos, etcétera, ¿ya? Pero tratar de tener una relación más amena, porque ellos también tienen este componente, tienen miedo, tienen ansiedad, ya están con muchos fármacos. Entonces tratar de hacer una buena entrevista, una buena anamnesis con el paciente para poder indagar bien a qué se debe esta sospecha de reacción adversa. Ya para terminar, porque esta clase es como más cortita, es un resumen, todo lo que yo les mencioné sobre las reacciones adversas, que son prevalentes, pero no se notifican, por eso en nuestro país son muy bajas la prevalencia, por así decirlo, pero no es porque no ocurra, porque no se notifican. Y esto finalmente me va a afectar en la adherencia al tratamiento. Nosotros sabemos que el paciente debe tomarse estos medicamentos, pero hay pacientes que ya es tanto el temor, tanto la reacción adversa, son tantas sus dificultades que hasta con carabineros hay que ir a buscarlo a las casas, y esa no es mi idea. Mi idea es que el paciente se sienta cómodo y tratar de brindarle la mayor información. A lo mejor cuando recién inicia el tratamiento tiene ciertas dudas, ciertos temores, explicarle que al principio va a tener cierta reacción adversa, después se va a hacer más tolerante al tratamiento y van a ir disminuyendo, que es lo que más ocurre, ¿ya? Pero tratar de tener este tipo de conversaciones como más amenas con el paciente. Entonces, todo esto me podría a mí afectar a la adherencia al tratamiento, y nosotros sabemos que la baja adherencia al tratamiento es una de las causas de los mayores fracasos terapéuticos que existen en los pacientes, ¿ya? La poca adherencia. Ahora, hay test para evaluar adherencia al tratamiento. Hay un test que se llama Molinsky-Green, que ustedes pueden buscar por internet, y hay varios tests en realidad, pero la idea es que como fomentar este tipo de tratamientos que en realidad sabemos que el paciente no muchos lo toleran. Entonces, la intolerancia a este tipo de fármacos constituye un problema importante durante el tratamiento de este padecimiento. Ya van a tener alguna reacción adversa y no las van a notificar y prefieren no tomarse el medicamento. La falta de atención por parte del personal de salud puede tener serias implicaciones sobre la percepción del paciente acerca de la toxicidad-beneficio. Lo que yo les decía, riesgo-beneficio. ¿Con cuál no me voy a quedar? ¿Ya? Y obviamente esto puede impactar en la adherencia al tratamiento.
El daño hepático inducido por este tipo de fármacos, recordemos que el daño hepático es la reacción adversa más prevalente, es uno de los eventos adversos más comunes asociados a este tipo de tratamiento. Este efecto adverso incluso disminuye la efectividad del régimen al favorecer la falta de adherencia, pudiendo llevar a un fracaso terapéutico y a la recurrencia o emergencia de resistencia a fármacos. Aquí cuando nosotros hablamos que ya baja la adherencia al tratamiento, podemos hacer que el paciente se haga más resistente, porque lo deja, después vuelve, lo deja, después vuelve, y finalmente el médico debe entregar otro tipo de terapia que no son los de primera línea, mucho más tóxicos que los que yo les mencioné, con muchas más reacciones adversas, y van probando. Entonces la idea es favorecer la adherencia al tratamiento y que el paciente se quede con sus fármacos de primera línea, que son los más tolerados y menos tóxicos para este tipo de pacientes. Entonces, ya para finalizar, recordar la importancia de detectar este tipo de reacción adversa, luego con los equipos investigar la causalidad de esta reacción adversa y finalmente registrarla, hacerle seguimiento al paciente para evaluar cómo van con sus cambios y obviamente notificarlo en la plataforma de Red RAM de farmacovigilancia del Instituto de Salud Pública. ¿Ya? Y con esto terminamos. Muchas gracias.